Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Handy Spanish. En él vas a sentirte un poquito más cerca de España porque vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana los jueves juntitos conmigo. Hoy es el episodio 150 y vamos a hablar de una palabra que me he dado cuenta de que es bastante popular y hasta este momento, hasta el momento en el que mis estudiantes me han dicho, pero Sara, esta palabra aparece en un montón de situaciones y además parece que significa cosas totalmente diferentes, ¿no? Hasta ese momento yo no me paré a pensar y dije, wow, es verdad, tiene muchas formas de utilizarse. Así que hoy hablamos de la palabra vuelta. Vamos a ver cómo los españoles la utilizamos en diferentes contextos y cómo tú la puedes aplicar en tus conversaciones del día a día con nativos. Pero si no sabes cómo utilizar esto, porque tú lo estudias pero después no lo utilizas, yo tengo la solución porque tengo un club de español. Es una escuela de español online en la que nos centramos especialmente en la parte de conversación. Tenemos durante toda la semana diferentes horarios con clases para poder practicar tu conversación y una profesora, por supuesto, te da correcciones mientras hablas. ¿Por qué? Pues porque me parece súper importante tener un hábito. Porque muchas veces, a mí incluso me ocurre con otras lenguas que estudio, que, bueno, estudio, pero cuando las voy a poner en práctica, si hace mucho tiempo que no las he utilizado, me siento bastante insegura. Parece algo un poco extraño cuando has estado mucho tiempo utilizando una lengua y piensas que ya la dominas, ¿no? Y dices, bueno, pues ya está, otra cosa. En español le decimos otra cosa, mariposa, ¿no? Es como next, siguiente. Pero no, realmente esto es un trabajo de mantenimiento, no hay que mantenerlo, hay que poder, pues bueno, tener al menos un tiempecito a la semana o algo así para poder dedicarlo. Y bueno, esto es como el deporte. No es suficiente, pues bueno, hacer muchísimo deporte durante una temporada, después dejarlo y ya te mantienes. Hay que seguir con ello, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tenemos que pensar que las lenguas funcionan de una manera muy similar. Así que si te apetece poner en práctica todo lo que sabes o si sientes que esa fluidez que necesitas no la tienes o simplemente has perdido ese hábito porque ya no vives en España, por ejemplo, o ya no tienes ese contacto con el español como tenías antes o como te gustaría, en el Club Handy Spanish puedes encontrar lo que necesitas. En este momento, el club completo cuesta solo 30 euros al mes. Os aviso de que esto va a cambiar muy pronto, porque este año realmente el club ha pegado un cambio tremendo. Hay muchísimas clases de gramática ahora mismo que puedes disfrutar de ellas. También hay muchos horarios disponibles, cosa que antes no había, hemos añadido esto este año también, y algunas novedades, y por supuesto técnicamente también lo hemos mejorado un montón, así que yo cada año estoy dedicando muchísimo más de mi tiempo en este maravilloso club porque para mí realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Si tienes cualquier duda, si quieres saber algo más sobre esto, por favor ponte en contacto conmigo en info@handyspanish.com y yo ahí te voy a ayudar en todo lo que necesites con respecto al club o con las dudas que tengas, ¿vale? Y bueno, si quieres también saber algo más sobre este club, sobre cómo funciona y sobre lo que ahora mismo ofrece, puedes meterte en el enlace que te voy a dejar aquí, un link, un enlace directo para que puedas, pues bueno, bichear un poco, es como cotillear un poco y ver, pues bueno, qué puedes encontrar dentro. Ahora sí que sí, vamos con el episodio y como siempre empezamos con una palabra que tiene varios significados. Hoy tenemos un 3x1. No un 2x1, no, un 3x1 hoy. Y es que la palabra de la que os voy a hablar pues tiene varios contextos en los que podéis utilizarla. La palabra es abono. Abono puede significar pagar, es decir, tengo que abonar la cuenta en este restaurante, es pagar, bastante más formal que pagar, pero se puede utilizar como un sinónimo. También puede ser un documento o un resguardo, algo que tú te guardas, un papel que te guardas, para acreditar, para confirmar, ¿no?, que tienes derecho a utilizar algo, un servicio o algo que has comprado o que has pagado. Por ejemplo, podemos decir un abono mensual si es una suscripción, ¿no? Entonces tú tienes un abono, puede ser también en el metro, el abono del metro. Pues tú tienes un abono, es como una tarjetita, ¿no?, en la que tú puedes confirmar que ahí dentro tienes tus viajes que has pagado y utilizarla.
Así que podemos utilizar el abono mensual como, pues eso, una tarjetita que tienes, por ejemplo, en el metro para pagar. Y luego también tenemos el tercer significado, que es como la sustancia, el abono, la sustancia con la que se abona la tierra, es decir, se echa en la tierra sustancias, ¿no?, para mejorar su fertilidad. Pues esto también podemos decir abono, que no huele especialmente bien, vamos a decirlo. Bien, una vez ya hemos hablado sobre las palabras, pues 3x1, en este caso la palabra abono, vamos a lo que nos interesa en este episodio, ¿no? Vamos al kit de la cuestión. Al kit de la cuestión. Hay algunas palabras, como he dicho, ¿no?, en español, que dan lugar a múltiples opciones con significados totalmente diferentes. Y la de hoy es vuelta, pero no es la primera de la que hablamos aquí en los episodios de este podcast. También tenemos, por ejemplo, la palabra lío, que es una palabra que también se utiliza mucho en un contexto sobre todo coloquial, que tenemos un episodio que os voy a dejar aquí también en el enlace directamente para que lo podáis clicar y podáis ir directamente a este episodio, que es el episodio en el que os hablo, como digo, de la palabra lío, que también podéis ver pues eso, que tiene muchísimos significados y que se puede utilizar en otros contextos. Por si te interesa saber el número más que el título, es el 128, el episodio 128. Y ahí os hablo también de esta palabra. Pero hoy, en concreto, nos centramos en la palabra vuelta. La primera cosita de la que te voy a hablar es ¿qué significa la vuelta, una vuelta? Según la Real Academia Española, la RAE, dar la vuelta es volver algo de una parte a otra. Es decir, por ejemplo, tienes la camiseta al revés. Por favor, tienes que darle la vuelta. Entonces tienes que poner lo que tienes delante detrás o lo que tienes detrás delante. Por otra parte, dar una vuelta es dar un paseo. Cuidado, porque solamente con el artículo, cuando cambiamos el artículo ya cambia totalmente el significado. Y de esto es precisamente de lo que te voy a hablar hoy en este episodio, para que no cometas ningún error relacionado con esto. Entonces, sabemos lo que dice el diccionario, ¿no? Más o menos lo que significa una vuelta. Pero ahora vamos a ver exactamente cada una de las formas en las que podemos utilizar esta palabra. Te cuento qué significa dar la vuelta a la tortilla. Ahora vamos a hablar de qué significa dar la vuelta a la tortilla. Esta expresión también es un 2x1, porque por una parte el sentido literal es cuando cocinamos una tortilla de patata, por ejemplo, y le damos la vuelta. Porque claro, necesitamos que se cuaje el huevo por ambas partes, por una parte y por la otra. Así que necesitamos literalmente darle la vuelta a la tortilla. ¿Has cocinado alguna vez una tortilla? Sería interesante que me lo comentaras aquí para yo saber, pues bueno, tu experiencia. Y si no puedes hacer aquí porque no encuentras los comentarios o no sabes cómo hacerlo, tenemos un grupo en Telegram en el que hablamos de todas estas cosas, comentamos los episodios de los podcasts y tal. Así que si quieres entrar totalmente gratis en ese grupo, en el que pues os hago de vez en cuando algún quiz para que vayáis practicando y tal semanalmente, pues simplemente clicáis en el enlace que también os voy a dejar aquí, ¿vale? Porque os voy a dejar el enlace también a Telegram y así podéis entrar directamente y tener más interacción entre vosotros también, ¿vale? Bien, más cositas, continuamos. Sabrás que esta parte no es muy fácil si has cocinado alguna tortilla, como te decía, dar la vuelta, ¿no? Es como la parte más complicada, ¿no? Pues de la tortilla. De hecho, en el evento que hicimos, en el curso de inmersión de mayo del 2022, tuvimos la suerte de poder cocinar una tortilla juntos y de ver cómo se le daba la vuelta de la mejor manera posible para que no tuviéramos ningún percance, ningún problema, ¿no? Bien, y como segundo significado, porque he dicho, es un 2x1, ¿no? Porque tenemos el sentido literal, como hemos comentado, y el sentido figurado, ¿no? Entonces, ¿qué significa darle la vuelta a la tortilla con sentido figurado? Pues quiere decir que vamos a cambiar una situación por completo. Es decir, te voy a poner un ejemplo que siempre se ve más fácil, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que te enfadas con alguien y acabas sintiéndote tú mal porque parece que tú tienes la culpa? Pues eso es que la otra persona le ha dado la vuelta a la tortilla.
Por ejemplo, si yo te digo, es que no me gustó cómo me hablaste ayer. Creo que me hablaste de una manera demasiado maleducada. No me gustó. Y entonces él te dice a ti, sí, pero es que tú antes te comportaste conmigo fatal. Y yo te digo, "Ch, ch, ch, no le des la vuelta a la tortilla. Es decir, no pretendas que yo tenga la culpa. Es como cambiar un poco el malo de la película, ¿no? Es como cambiar. Un poco adaptarlo a tus preferencias, vaya. Es como llevar a tu terreno a la otra persona, ¿no? Es como, no. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Es como, vamos a cambiar totalmente la perspectiva desde donde lo ves y vamos a decir que el bueno es el malo y el malo es el bueno. Algo así. ¿En qué contextos piensas que en tu vida has podido utilizar alguna vez esta expresión? También cuéntamelo. Vamos a seguir con darse la vuelta. Darse la vuelta es como girarse. Date la vuelta y mira qué bonito es este lugar. Date la vuelta, o yo no quiero que mires algo porque es una sorpresa y de repente digo, vale, ahora date la vuelta. Ahora puedes girarte. Así que darse la vuelta es como girarse. Y recuerda que es darse la vuelta, con el se. Bien, ¿y qué significa dar vueltas sin el se y en plural vuelta? En lugar de vuelta, vueltas. Dar vueltas. Dar vueltas sin el artículo, sin la vuelta, en plural y sin el pronombre. Es decir, uno es darse la vuelta, que es girarse, y el otro es dar vueltas. Esto significa estar rodeando algo, estar rodeando algo. Y respecto a esta expresión, te cuento una curiosidad sobre Valencia. Hoy en día, muchas personas que están embarazadas cumplen con una antigua tradición que consiste en dar 9 vueltas por el interior de la Catedral de Valencia, mientras le piden a la Virgen pues tener un buen parto, etcétera, ¿no? Entonces, esta tradición comenzó en el pasado, en el siglo XX, cuando un médico valenciano inició esta costumbre de dar 9 vueltas a la catedral, una por cada mes de gestación, ¿no? Una por cada mes de embarazo, de gestación. ¿Qué te parece? ¿Habías escuchado esto alguna vez? ¿Dar 9 vueltas a la Catedral de Valencia para tener un buen parto? Entonces significa rodear la catedral 9 veces, dar vueltas. Bien, ¿y qué significa cuando algo te da vueltas? Porque es algo diferente. Ya sabes que cuando bebes un poquito demasiado o bebes de más, podemos decir bebes de más, pues ¿qué ocurre? Alcohol, hablo de alcohol. Pues que vas un poquito contentito, un poquito borracho, ¿no? Y al llegar a casa, ¿qué ocurre? Pues que no te encuentras muy bien y que la habitación parece que empieza a darte vueltas, ¿no? Entonces aquí podemos decir que algo te da vueltas, la habitación te da vueltas, es decir, te sientes mareado. O a veces todo te da vueltas, no solo la habitación, todo te da vueltas. Así que lo podemos utilizar también en este sentido. Luego tenemos darle vueltas a algo. Es decir, lo contrario. Antes algo te da vueltas, ahora tú le das vueltas a algo. Esto es cuando estamos un poco preocupados por algo o estamos, pensando en diferentes opciones o pensando en la misma idea varias veces porque no sabes cómo solucionarla, etc. Y no paramos de pensar en ello. No paro de darle vueltas. No sé si comprarme un coche o una moto. ¿Qué hago? Luego tenemos también estar a la vuelta de la esquina. Esto mi abuela lo usa un montón. No significa que solo lo usen las abuelas, pero mi abuela particularmente lo usa muchísimo. Y esto lo usamos con 2 contextos en realidad. El primero es literal. Cuando un lugar está a la vuelta de la esquina, es decir, al girar la esquina. ¿Dónde está el restaurante? Está a la vuelta de la esquina. Lo verás en un minuto. Es decir, llegarás a la esquina y cuando vayas a girar, entonces lo vas a encontrar. También la usamos de forma figurada cuando algo está muy cerca de distancia o de tiempo. Por ejemplo, tengo que empezar a estudiar que los exámenes están a la vuelta de la esquina, están muy cerca, en 2 semanas, por ejemplo. Entonces aquí puede ser algo literal o puede ser algo figurado, queriendo decir que algo está muy cerca. Recuerda que si preguntas, por ejemplo, vienes a España, en alguna ciudad de España, y preguntas la dirección de algo,
pues es probable que te respondan, está a la vuelta de la esquina, es decir, giras la esquina y lo vas a encontrar. Y por último, os voy a explicar lo que significa vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta se utiliza en el contexto normalmente de la carne, ¿no? Es cuando la carne está poco hecha. Por ejemplo, a mí el filete me gusta vuelta y vuelta. Es decir, que no esté demasiado hecho, porque si no, me sabe como la suela de una zapatilla. Recordad, suela y suelo. Suelo es lo que tú pisas cuando caminas y la suela es la parte de abajo de la zapatilla. ¿De acuerdo? La que apoya en el suelo. Bueno, pues eso, como es goma, normalmente la suela es goma, pues a veces se dice que cuando un filete de carne está demasiado hecho, es como chicle, como goma, ¿no? Entonces como la suela de una zapatilla, decimos a veces. No quiero terminar este episodio sin recordar también que vuelta se utiliza cuando presentáis un proyecto, por ejemplo, no sé, en un trabajo, y el jefe no está del todo convencido, no está 100% con la idea y dice, tienes que darle una vuelta a esta parte. Es como tienes que pensar de nuevo esta parte porque no me convence 100%. O yo puedo presentarte un logotipo y decirte, mira, ¿qué te parece? Tengo que darle una vuelta al color, pero el logotipo, ¿qué piensas de él? Entonces, quiere decir, el color no es el definitivo, todavía tengo que pensar más sobre el color, pero la forma, ¿qué te parece? Así que darle una vuelta a algo es como pensar un poquito más sobre eso y llegar quizás a una conclusión un poco mejor. A veces para ser un poquito, pues eso, no ofender demasiado a la otra persona, simplemente le dices, pégale una vuelta más. Es decir, pégale, dale una vuelta más. Es como piénsalo un poquito más porque no me convence 100%. O tengo que darle una vuelta más. Es como, todavía no es el definitivo, no me convence 100%. También podemos decir estoy de vuelta. Sería como en inglés I'm back. No olvidéis la preposición de vuelta, estar de vuelta. Y una cosa más que se me ocurre, si es que, ¿veis? La palabra vuelta es increíble. Vuelta, vuelta, todo el rato estoy con vuelta. Podemos decir dar media vuelta. Dar una vuelta completa, dar media vuelta. Si vais a clase de baile, seguro que esto lo vais a escuchar un montón de veces. Dar la vuelta al mundo, también. Y una más, y ya os dejo porque sé que es mucha información, pero es que hay mucha información alrededor de esta palabra, como os decía al principio. Comprar un billete de ida y vuelta. Esto es algo rarísimo, ya sé que en otros países no se hace, sé que suena muy raro ir a a un autobús, yo que sé, en Londres y decir, por favor, un billete de go and back. Es como, go and back. No. Tampoco decimos en español retorno, no decimos eso. En español sí decimos un billete de ida y vuelta. Un billete de ida o un billete de ida y vuelta. Billete de ida y vuelta, decimos. En español de España decimos billete para el transporte público. Y ahora sí que sí, terminamos con este episodio. Si te gustan estos episodios, si te gusta escuchar este podcast, por favor, la mejor manera de, ayudarme es compartiéndolo con otras personas que pienses que también le van a gustar el episodio y que les va a ayudar de alguna manera a mejorar su español, y también dejando un comentario en Apple Podcast. También puedes hacerlo desde Spotify dejándome 5 estrellitas. Con esto a mí me ayudas un montón y de tu tiempo es un minutito. Así que te lo agradecería muchísimo. Estoy pensando en hacer un episodio en el que os hable de mi experiencia en el viaje de este año, de verano, que he ido a Londres. No es la primera vez que he ido a Londres, pero sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no iba. Entonces, he recordado cositas que me llaman la atención cuando voy a Londres y que quizás puede ser interesante o curioso, ¿no?, para vosotros, porque noto que hay una diferencia con mi cultura en concreto. Entonces, si te interesa que haga este episodio, por favor, dímelo por el grupo de Telegram o dímelo por Instagram o por donde tengas la vía para hablar conmigo. Pero yo te recomiendo que lo hagas por el grupo de Telegram, que si no estás te dejo aquí el enlace para que lo puedas hacer. Y de esta manera yo saber que os interesa y hacerlo. Y os contaría un poquito mi experiencia, qué hice en el viaje y sobre todo qué cosas me llamaron la atención sobre todo de esta ciudad que pude ver este viaje. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este episodio, como decía antes, y nos escuchamos la próxima semana, el jueves a la misma hora. Espero vuestros comentarios por Telegram y hasta la próxima. ¡Chao!